El doctor Vicente Lorenzo Zúñiga es gastroenterólogo. Trabaja actualmente en la unidad de endoscopía, servicios de aparato digestivo en el Hospital Universitario Germán Strías, en Barcelona, España. Además, es investigador en el Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Hepáticas y Digestivas. Escuchemos con atención. El síndrome de intestino irritable no es una enfermedad rara, sino que es una enfermedad frecuente. De hecho, es una disfunción del tracto digestivo que afecta al menos al 11% de la población adulta, incluso más. Y aquí estos pacientes se caracterizan por tener una serie de síntomas, que es el dolor abdominal, un cambio en la consistencia de las heces y una distensión abdominal. Y aquí hay un hecho característico que es la disbiosis. Y antes el profesor Valdominos intentábamos definir qué es lo que es la disbiosis, ¿no? Yo creo que es una flora ineficiente, ¿no? No sé si el desequilibrio conlleva un cambio o el cambio conlleva el desequilibrio, pero creo que es una flora ineficiente que hace que esta enfermedad tenga una fisiopatología donde hay que entender que estos pacientes tienen una hipersensibilidad visceral. Esto lo sabemos por estudios que se han hecho de distensión rectal, que se ha visto que los pacientes con intestino irritable tienen mucha más sintomatología visceral que los pacientes sanos. Hay una alteración de la motilidad. Estos pacientes tienen predominio de diarrea, predominio de estreñimiento o muchas veces ritmo alterno. Hay un aumento de la permeabilidad intestinal y hay una alteración de la función inmune. Es decir, esto tenemos que saberlo porque si queremos poner soluciones a esta enfermedad tenemos que ser capaces de dar respuesta a estos problemas. Y aquí tenemos a nuestro paciente que, bueno, ya le hemos explicado lo que es un síndrome de intestino irritable, él más o menos ya lo ha entendido y sabe que tiene que tomarse un probiótico y dice, bueno, ¿cuál me va a dar? ¿No? ¿Me va a dar? ¿Hay alguno que sea ya diseñado específicamente para intestino irritable? Bueno, pues la respuesta es sí, ¿no? Tenemos el Probiolog IBS, que esto es un probiótico que surge, es un estudio, bueno, la historia de este probiótico es muy bonito, que es un ejemplo típico, un ejemplo de lo que es una investigación translacional bien hecha. Es decir, esto surgió de un instituto de investigación de mi hospital y de la Universidad de Girona, donde partiendo de un problema, lo que es el síndrome de intestino irritable, se identificaron cepas en humanos, cuál era el mecanismo de acción para solventar estos problemas fisiopatológicos que tienen estos pacientes y validarlo en clínica humana. De ahí surgió este probiótico. Con lo cual, el diseño de este probiótico es corregir las alteraciones subyacentes del síndrome de intestino irritable y con esto se seleccionaron cepas, 500 cepas de voluntarios sanos, se aislaron estas 500 cepas y se fueron analizando mecanismos de acción hasta encontrar la combinación de cepas que era capaz de solventar estos problemas fisiopatológicos. Con lo cual, las características de este probiótico es que es de origen humano, tiene una supervivencia natural al paso por el tracto digestivo y tiene una adhesión al mucus y a las células del epitelio intestinal. Como os decía, es decir, se diseñó esta combinación de probióticos para tener una actividad antiinflamatoria, es decir, contrarrestar esta excesiva activación inmune, para que tuviera un efecto antipermeabilidad, reducir la permeabilidad intestinal y que fuera capaz tuviera un efecto antidisbiosis, es decir, que fuera capaz de antagonizar aquellas bacterias que producen la hipersensibilidad visceral. Y todo esto se validó en un estudio clínico. En cuanto a la seguridad, bueno, pues de estas 3 cepas, el Probiolog IBS es una combinación de Lactobacillus plantarum, 2 cepas de Lactobacillus plantarum y un Pseudococcus. Realmente, bueno, aquí veis, esto es un árbol filogenético, está muy cerca de sí, es decir, están acostumbrados a trabajar de forma agonista. Y realmente lo que es más importante es que la Agencia Europea del Medicamento nos dice que es seguro, realmente proceden de probiótica de flora de niños y adolescentes sanos y luego, sobre todo, no produce resistencia transmisible a antibióticos, es decir, es un probiótico totalmente seguro. Y ya para acabar, que creo que ha ido bien de tiempo, esto es el resumen, lo que tenemos que llevarnos a casa, que el Probiolog IBS, la I3.1, es una fórmula diseñada específicamente como coadyuvante para el síndrome de intestino irritable. Las cepas que lo componen tienen un efecto antiinflamatorio, antipermeabilidad y corrección de la disbiosis, que ha sido valorado clínicamente contra placebo en pacientes con intestino irritable y así queda demostrado o reflejado en la clínica en la guía de la VGO del 2017. Hay
produce una gran mejoría en la calidad de vida de los pacientes con intestino irritable con respecto a placebo y es el único probiótico con efecto demostrado sobre la hipersensibilidad visceral en intestino irritable. Muchas gracias.